Ok, nuestro verso clave de hoy es Romanos 10:17. Y ahorita lo vamos a ver. Y el nombre de este capítulo en la serie ¿Cuál es tu molde? Se llama Por la palabra de Dios. ¿Ahí estás conmigo? Yo te sugiero que apuntes. Y eso para que estés activo, porque el frito, luego te vas a acurrucar así y de repente me vas a ver, pero no me vas a ver. ¿Sí estamos? O sea, de repente me puedes ver, pero no estás enfocando. Entonces, si estás escribiendo, por lo menos ahí calientas tu manita y espero que no tenga esa voz de cloroformo para poder. No, como cuando le dicen el pastor a la gente, oye, despierta a tu vecino. Y el congregante le dice, pues si usted lo durmió, ¿por qué no despierta usted, no? Bueno, va. En los últimos años hemos dicho esta frase que la obediencia trae bendición, ¿sí se acuerdan? O sea, como que es algo que va anidado y es como que si nosotros obedecemos, Dios nos va a bendecir. Y bueno, no lo decimos en el sentido de que Dios tiene que hacerlo, sino como que es el resultado de algo que Dios hace. Entonces, si nosotros obedecemos bajo su palabra, Dios nos va a bendecir. Pero también está la parte contraria. Entonces podemos poner obediencia igual a bendición. No obediencia igual a juicio. Es así tal cual. No obediencia es juicio. Entonces, sí nos gusta hablar acerca de obediencia, sí nos gusta hablar de que Dios nos bendice, claro que sí, pero también hay una parte responsable. De hecho, esta serie de ¿Cuál es tu molde? Es lo que nosotros nos corresponde hacer para que Dios pueda hacer. Hablamos de, bueno, es que dice la Biblia que el diablo huirá de mí. Sí, eso es lo que dice la Biblia, pero tienes que hacer otra parte. Someteos pues a Dios, resistir al diablo. Esa es nuestra parte que nos corresponde. Y entonces sí se dará lo que sigue. Y bueno, hemos estado hablando de varias cosas importantes. Pero vámonos antes a Romanos 10:12, un poquito más atrás. Dice Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Entonces, ahí hay una diferencia clara, que Dios y Jesús ya no hacen ninguna diferencia. Pero habla acerca de invocar, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí dice así? Ok, la pregunta es, ¿todos serán salvos? La respuesta es no. Solo los que invocan el nombre del Señor. Entonces, si tú no has hecho la confesión de fe, pues asegúrate, porque Cristo viene pronto. Entonces, no todos serán salvos, pero la Biblia dice que aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces, esto es una garantía de parte de Jesús. Es una garantía como cuando tú compras un electrodoméstico que te dice, bueno, tiene de garantía 3 meses. Y si en esos 3 meses lo echas a perder, pues puedes ir y cambiarlo, que te lo arreglen, lo que tú quieras. Esa es la garantía de Jesús. Que si tú invocas su nombre, serás salvo. ¿Ok? Entonces, invocar el nombre de Jesús no solamente es confesar o hablar o decirlo, porque eso es algo que la gente comúnmente lo hace. Porque tú puedes confesar a Jesús o tú puedes decir, Cristo es mi Salvador, pero no involucrarte con Jesús. No sé si me explico. Porque de labios podemos decirlo, pero no nos involucramos con Cristo. Entonces,
va más allá de lo que tú puedas decir. Pero el evangelio, dice la Biblia, que debe darse a los que no han oído. Porque el evangelio tiene la admirable capacidad de cambiar el destino eterno de una persona. Eso es lo que hace Jesús. Y solamente aquellos que invocan. ¿Cómo pues, verso 14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sabes, el apóstol Pablo señala que la invocación solo es posible si hay fe en el objeto de invocación. Entonces, si tienes fe en Jesús, eso es válido. Solamente así sucede. ¿Cómo creerán, dice la Biblia, si no hay alguien que les pueda decir, si hay alguien que no les pueda predicar? La fe, claro, es un elemento básico para la salvación. La fe se basa en el conocimiento que nosotros tengamos de Jesús para poder predicar a alguien, para poder decirle a alguien lo que Jesús hace y enseñarles la obra de Jesucristo. No solamente que conozcan a un Jesús que saben que es hijo de Dios, que nació en Belén y que en diciembre ponemos un nacimiento, y solamente se queda en esa creencia. Cuando tú y yo sabemos que esa es una simple historia, que el poder de Jesús es mucho mayor. ¿Cómo oirán? La audición se refiere al acto de poder escuchar. Muchos me están oyendo, pero muchos no están escuchando. Dice en el proyecto esto de Character First, de enseñar los valores, dicen que para que tú puedas escuchar tienes que poner atención a lo que está hablando el otro, no estarte distrayendo para otro lado y enfocarte en lo que está diciendo, verlo a los ojos cuando estamos hablando dos personas. Y dicen que hay inclusive formas corporales en las cuales tú le estás diciendo, pues lo que me estás diciendo no me importa. Ahí te va. Cuando estás hablando con alguien y de repente estás cruzado de brazos, intrínsecamente le estás diciendo, no me importa lo que me estás diciendo. Eso es lo que dice la psicología, Entonces, si vas a hablar conmigo, pon tus manitas atrás y yo también pongo las mías atrás y así platicamos. Bueno, ¿cómo irán? La predicación del evangelio es esencial para aquellas personas que puedan conocer de Cristo. ¿Y cómo predicarán? Claro, el apóstol Pablo habla de aquellos que son enviados, que comparten en el evangelio, y es una herramienta que el Señor utiliza para dar a conocer a Jesús, la predicación. Lo que estamos haciendo ahorita, lo que tú puedes hacer de una manera personal, individual, eso es predicar. ¿Sabes? Dios pudo haber escogido cualquier medio para que llegara el mensaje de salvación, a lo mejor con un ángel, a lo mejor con eventos que suceden alrededor, a lo mejor obrando en cada ser humano de manera individual. Sin embargo, la manera de Dios que utiliza Él para traer las personas a Cristo, para que conozcan de Él, es por medio de predicar el evangelio, de dar a conocer las buenas nuevas. ¿Y a quiénes utiliza Dios? A todos, porque es un mandato para todos. Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y mira que da una característica especial y dice que hermosos son los pies. Y sabes, los pies hablan de movimiento, hablan de caminar, hablan de trasladarse, hablan de progreso. Hermosos son los pies de aquellos que están activos
en movimiento, en la obra de predicar el evangelio y de dar a conocer a Jesús. Y bueno, lo que sí es un hecho, iglesia, es que todo mundo necesita, debe escuchar de Cristo. Todo el mundo. No hay excepción, lo que leíamos hace un rato. Ya no hay griegos, ya no hay judíos, todos somos iguales y todos tenemos la misma oportunidad de oír el evangelio. Pero una parte importante de Romanos 10 habla acerca del rechazo del pueblo de Israel hacia Dios. ¿Por qué hubo tal rechazo? Y entendemos que es por la desobediencia del pueblo de Israel, porque se negaban a oír y a obedecer. Porque podían escuchar de alguna manera, pero no obedecer. Salmo 81:10. No quites el dedo del renglón de Romanos 10. Te voy a leer la versión Palabra de Dios para todos. Dice Salmo 81:10. Porque yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Abre tu boca y yo te alimentaré. Pero mi pueblo no me escuchó, no me oyó. Israel no me obedeció, así que dejé que hicieran lo que quisieran y vivieron como les dio la gana. Qué fuerte palabra. Dios en un principio les dice, nada más recuerda algo, yo fui el que te sacó de la esclavitud. No fue el poderío que pudiste haber hecho, no fue Moisés. Fui yo el que te sacó del pueblo, el que te sacó de esclavitud. Yo tengo la oportunidad de alimentarte. Sin embargo, dice Dios, yo hablé, pero no me escuchaste. Entonces lo que hace Dios es, ok, entonces experimenta. Y ahí dice en esa versión, haz lo que te dé la gana. Como diciendo, haz lo que tú quieras, pero te vas a dar de topes. ¿No? ¿Cuántos han experimentado eso de repente que hacemos lo que nos da la gana y nos damos unos buenos topes? Dice, un rebelde Israel rechazó a Dios, el cual había hecho tanto por ellos y hubiera hecho mucho más si este pueblo hubiera obedecido. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Claro, había una raíz del por qué el pueblo, según escuchaba y no obedecía, eran duros de su corazón, eran duros de cerviz, dice la Biblia. Duros en su corazón. Este era el juicio de Dios en contra de un pueblo incrédulo. ¿Sabes? Tenían un corazón duro y Él los dejaba que caminen en sus propios consejos. Bueno, piensa esto un poquito. ¿Tengo tu atención acá? Mira, uno de los mayores juicios que Dios puede hacer es simplemente dejarnos solos hacia nuestra propia dureza y necedad. Duro y necio. Entonces Dios dice, ok, ahí te va, dale tú solo. Experimenta tú solo. ¿Qué podría ser peor que Dios no nos considerara por ser necios y por ser tan duros? Ahora que sabemos un poco más de Dios, podemos decir que lo peor que le puede pasar a un ser humano es hacer a Dios a un lado y decirle intrínsecamente, Señor, no te necesito, yo puedo solo. La Biblia está llena de esas historias. Dios por todos los medios buscó que ese Israel tuviera fe en Él. Israel puso sus ojos en todo menos en lo que debería tener puestos los ojos en Dios. Confiaron en todo lo que se pudieron ellos ver y acercar, confiaron en todo. Se enfocó en muchas cosas, pero no en la devoción y en la adoración que Dios merecía, porque finalmente estaba con su pueblo.
Y sabes, a veces preguntando, bueno, ¿por qué Dios escogió a Israel? Bueno, y la Biblia dice que Israel era el pueblo más insignificante en ese tiempo, ¿no? Así lo dice la Biblia. Y yo digo, Señor, bueno, si tú sabías que era el más insignificante, pero también sabías que iba a ser el más necio, entonces ¿por qué los escogiste a ellos? No, y la respuesta es porque los mexicanos iban a ser peor. Soy mexicano, ¿eh? No soy judío. Es una realidad. Porque esta historia se repite generación a generación. Jeremías 2:20. Otra vez el Señor hablando, dice: hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud. Pero aún así dijiste: no te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido, inclinándote ante ídolos. Wow, esa es una palabra fuerte, ¿eh? Está comparando al pueblo de Israel con la prostitución, de venderse al mejor postor. ¿Sabes? La Biblia habla mucho de esto. Muchos de los dioses y de los ídolos eran esencialmente cultos sexuales, honrando a esa área de debilidad que todo ser humano tiene, que era la prostitución. ¿Sabes? Estaba escuchando unas estadísticas muy tremendas acerca de esta área. O sea, las voy a decir con mucho temor, ¿eh? Pero dice que el 60% de las personas tienen un problema de pornografía, lascivia y lujuria. El 60% de las personas. Y tú dices, sí, bueno, sí, las que no conocen al Señor. No, no es así. De las que aún conocen al Señor. Yo me quedé, dije, wow. Y luego dieron la estadística de los pastores, ministros, ancianos y líderes. Oh, esa está tremendamente fuerte. Por eso es que decimos al grupo de intercesión: oren por los ministros, oren por los pastores, oren por los ancianos, oren por los líderes. Bueno, ese es otro tema. Pareciera ser que el pueblo de Israel no escuchaba, no tenía la capacidad de oír. ¿Qué tan importante es oír? Mira, vámonos a una historia en primer libro de Reyes 8:41. Dice: en el futuro, los extranjeros, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti. ¿Quiénes? Todos los extranjeros, los de extranjera, todos ellos van a escuchar de ti. No tu pueblo, dice, todos aquellos que no forman parte o aquellos que vienen de fuera vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre. Porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo poderoso, cuando ellos oren en dirección a este templo. Oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte igual que tú, igual que tu pueblo de Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. ¿Cómo es que van a llegar esos extranjeros? Oyendo, escuchando. Pero ¿quién les va a predicar? ¿Qué mensaje vamos a dar? Dice la palabra que oyendo ellos vendrán, escucharán, sabrán. ¿Sabes? Oír alimenta nuestra fe. Y ahí sí viene Romanos 10:14. Dice la Biblia, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así viene la Reina Valera. ¿Sí están de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver hoy.
La palabra oír viene de akouo, que también el significado de oír ahí en esa parte escritural es obedecer. Escucha, eso es importante, obedecer. Entonces, si Romanos 10 queda así, así que la fe es por el obedecer y el obedecer por la palabra de Dios. ¿Qué vamos a obedecer si no conocemos su palabra? Si no conocemos sus mandatos, sus leyes, sus estatutos. La fe salvadora viene por el oír. Oír. Eso hace que nuestra fe aumente. Oír, claro, por la palabra de Dios, como dice Romanos 10, 17. Sabes, a pesar de que ellos oyeron y vieron, no había una fe salvadora. Porque a veces yo creo que escuchaban como historias lejanas de un Dios que existía, pero que ellos pudieran hacer lo que quisieran sin conocer a Dios directamente. ¿Por qué es tan importante oír? Porque una vez que tú oyes, una vez que tú conoces, obedeces. ¿Cómo puedes obedecer algo que no sabes que es algo que tienes que hacer? Ejemplo muy claro, ¿cómo sabes que un semáforo en rojo, que te lo pases, es una infracción? Porque está escrito en algún lado. Entonces sabes que si te pasas un semáforo en rojo, eres meritorio a que te den una infracción, no a que te des una ofrenda de amor al que te detiene por pasarte el semáforo en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Si te pasaste un semáforo en rojo, que te levanten la infracción, ni modo, para la próxima, bueno, salvo que seas daltónico, porque, no, de veras, no es burla, pero a veces gente que no distingue bien los colores y tiene que ver el orden, ¿no? Creo que es, no sé cómo está, rojo, verde, no, rojo, amarillo y verde, creo que están en ese orden, ¿no? Así, pero cuando están así, ¿qué pasa? Y bueno, es otra cosa. Entonces, ¿por qué es importante oír? Porque después de que podamos oír, nosotros vamos a poder obedecer. Según lo que acabamos de leer, la fe viene por el oír, estamos de acuerdo, pero también, escucha, pero también el temor viene por el oír. Porque esa es una parte escritural muy bonita, ¿no? Si oigo, voy a aumentar mi fe y voy a oír de la palabra de Dios, de las historias que Dios nos dejó, de las verdades, pero también el oír puede causar temor. Y no sé si recuerdan los que vivimos aquí en Ixtapaluca, en el 2014, exactamente en el 2014, de repente surgió un rumor de que venían los antorchistas. No sé si todos estuvieron presentes, algunos no habían nacido, ok, pero otros ya estábamos ya creciditos. Y de repente empezaron a llamar, oye, es que vienen los antorchistas y están golpeando a la gente, haciendo vandalismo en los negocios y ya están en tal lugar, ¿no? Ese día fue el que recibí más llamadas telefónicas. Según era un grupo armado que venía por la calle haciendo destrozos. Y la pregunta es, ¿quiénes lo vieron? Nadie los vio, eran unos fantasmas. Pero solamente por escuchar, o así que escucha, solamente por oír que venían, de repente hubo temor, ¿no? Y si estabas en el centro comercial, vámonos a tu casa porque ya vienen por Ayotla, ¿no? Y ya vienen por el patio Ayotla y ya se acercaron a Palmas 3 y ya agarraron por no sé dónde y todos estábamos, estábamos porque todos me contagiaron, temerosos de que llegaran los antorchistas. Total, cerraron todo, ese día no vendieron nada. La gente se pasaba un rumor de oír solamente y eso causó temor. Bueno, los que son extranjeros no sabían, pero era un rumor así de que ya vienen los antorchistas, aguas porque te van a golpear y van a quemar tu negocio, cierra y vete a tu casa. Nadie los vio.
¿No hicieron nada? Pues sí, pues no existían, pues no hicieron nada. La gente oyó y tuvo temor. ¿Ves lo importante que dice la palabra aquí en Romanos 10:14? ¿Cómo es importante el oír? Pero también especifica lo que tenemos que oír. Sabes, todos los días sin lugar a dudas llegan a nuestros oídos una infinidad de mensajes provenientes de diferentes fuentes. Se dice que nuestro oído humano, así lo diseñó Dios, es capaz de poder retener, captar y procesar diversos mensajes. Esos mensajes provocan señales en nuestro cerebro que originan una acción. Claro, tú no estás pensando, a ver, voy a recibir el mensaje, mi cerebro lo va a procesar. No, eso ya lo hacemos en automático, así Dios lo diseñó. Así lo hacemos, escuchamos, procesamos, nuestro cuerpo ejecuta y solamente por el oír. De hecho, te apuesto que ahorita lo que acabo de decir muchos no lo captaron. Porque me estás viendo, pero no me estás viendo. Muchos mensajes llegan a nuestro oído y algo causan dentro de nosotros. Asombro, temor, incertidumbre, miedo, alegría, un montón de cosas. De ahí deducimos que no todo lo que oímos produce una sensación de placer. Todo dependerá de lo que tú decidas escuchar y a quién decidas escuchar. Primera carta a Timoteo 4:1. Mira lo importante que es esto, ¿eh? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quién dice? Los que escuchan. Están escuchando, estamos escuchando. Espíritus engañadores y doctrinas de demonio. ¿Sabes? Cuando la Biblia dice apostatarán es que ellos van a negar la fe que alguna vez tuvieron en Cristo. Eso es apostatar. Cambiar de una religión, cambiar de una postura, cambiar de un conocimiento que teníamos en Jesús y poder creer en otra cosa. Se refiere a una acción futura de personas que dejarán de cambiar o que dejarán de creer o cambiarán sus propias convicciones, especialmente si antes eran unos fervientes seguidores de Cristo, ahora no lo harán. Y muchos de ellos no lo harán y hablarán en contra de Jesús. Todo esto sucede porque permitieron oír espíritus engañadores. Mira, de ahí viene lo importante de poder escuchar, de poder oír. Recuerda que por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca. Mujeres, ¿todos están aquí? Para oír más y hablar menos. Bueno, también los varones, ¿eh? Oír por medio de la palabra de Dios es importante porque la fe no puede venir a menos que haya un mensaje que creer. Y este mensaje está plasmado en su palabra. Por eso insistimos y vamos a insistir, y mientras sigas en esta iglesia, te vamos a insistir, lee tu palabra. De repente hablo con algunos varones y me dicen, voy al día, pastor, voy al día, aquí voy. Ok, lee, estudia. Hazte el hábito de poder leer su palabra. Oír nos conduce a esa fe salvífica. Tenemos confianza en las buenas nuevas. Por eso es tan importante oír su palabra. ¿Sabes? 3 cosas importantes, 3 palabras importantes en ese Romanos 10:14. Uno es fe, oír y palabra. Escribe fe, oír y palabra.
Todo lo que el Nuevo Testamento nos ofrece ahora lo recibimos por fe. La fe, por tanto, es la clave esencial, la llave característica para toda experiencia cristiana. Ahora es que se desencadena nuestra fe y tenemos que oír y tenemos que obedecer y tenemos que escuchar su palabra. Todos los sentidos están prestos para poder recibir, pero especialmente oír de su palabra. Sabes, muchos pueden estar escuchando el mensaje hoy. Ay, tengo toda la atención de todos. Pero no todos pudieran tener la capacidad de la gracia de Dios para escuchar y asimilar el mensaje. Porque cuando la palabra llega a tu corazón, claro, eso solamente lo hace Jesús, Dios mismo. Cuando tú dices, ok, voy a dejar de oír tantas cosas que hay en el mundo. ¿Sabes? Déjame decirte algo. A veces la gente puede decir, es que creo que eres muy exagerado. Posiblemente sí, pero te voy a dame el voto de la duda. Principalmente a los chicos de la alabanza les decimos, cuiden lo que están oyendo allá afuera. Cuiden lo que ustedes están escuchando allá afuera. Porque tú puedes estar aquí, bueno, tú puedes estar en una plataforma, para no hablar de mis chicos, ¿verdad? Puedes estar en una plataforma cantándole a Dios el fin de semana, pero en el resto de la semana ¿qué estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? Oye, hay música que está tremenda, iglesia. Tú dices, ¿te asusta? No, no me asusta, me asustan los niños que la escuchan porque pareciera ser que la repiten, pero no oyen lo que están cantando. Aún hay música en inglés, medio le entiendo al inglés, tampoco soy perfecto, pero conozco algunas palabras, digo, eso no es de Dios, eso quién sabe qué tanta cosa dice, una barbaridad. Entonces, es ilógico, sería muy ilógico para mí, por eso es que soy tan exagerado, sería muy ilógico que te estés alimentando, oyendo cosas del mundo y vienes y llegas a otra plataforma los fines de semana cantándole a Dios. Para mí sería ilógico, perdón si soy exagerado, sí, porque eso tratamos de guardar en la semana. Ahora, no estoy, ¿cómo decía este profesor? No estoy demonizando todo, no, hay música muy buena, pero hay otra basura textual. Esa basura es la que estoy diciendo. Mejor no ir, porque saben que si hay algo en nuestra alma, la música provoca algo en nuestra alma, ¿sí o no? O sea, los que están dolidos, ¿a quién escuchan? A Pedro Fernández. No, a Chente, bueno, a Chente, y al hijo, ¿no? Ya es que el hijo ya ni canta bien, pero ¿sabes? En mi época escuchaban mucho a Maná. Bueno, escuchábamos, porque antes de convertir, escuchábamos mucho a Maná. Y todas las canciones de Fer, del de Maná, porque sí los conozco, todas las canciones son de que su hija, de que su novia lo dejó. Todas. Y si estamos oyendo, pues ni modo, así fue. Todas. Me llorarás un mar, dijo. O un río, ¿no? Decía. Algo así. Todas esas canciones eran de una persona y todas las cantábamos. Aunque no te hubiera dejado tu novia, las cantabas. Bueno, de ahí que soy muy exagerado, sí, cuidamos mucho lo que vemos, lo que oímos, porque finalmente ministramos aquí. La gente enseña, ¿qué vas a enseñar? ¿A quién vas a enseñar? Maki tiene una frase muy pronta que dice, si tú no vienes a escuela de crecimiento, ¿a quién vas a enseñar a la iglesia si no vienes a aprender de él? ¿Aprender de tu Dios o aprender del Dios Todopoderoso? Eso es válido. Por eso la palabra dice
que tiene que ser leída, escuchada. Solamente así podemos hacerlo. Ok, Hechos 16:14. Ahí te va otro ejemplo. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, escucha esto, adoraba a Dios, estaba oyendo, escucha, estaba oyendo. Y esa raíz es escuchar, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cómo es que ella estaba atento? Porque Dios abrió su entendimiento. Señor, abre el entendimiento de todos los que estamos aquí hoy. Y que escuchen todos los que me están viendo. Esta mujer, Lidia, recibió la gracia del poder oír de una manera que produce fe. Todo proviene de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no depende de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, don es regalo. Es un regalo. Y a cada uno de nosotros se nos da una medida de fe, así dice la palabra. Pero es un regalo que viene ¿de quién? De parte de Dios. La salvación es por gracia, eso la sabemos y lo repetimos casi todos los domingos. Es a través de nuestra fe. La salvación no depende de nosotros. La salvación es un don y no es por obras. El oír de Jesús, el conocer de Jesús, la confesión de Jesús nos puede hacer salvos. Solamente así, dice la Biblia, tenemos nuestra salvación. Este es el mensaje que todos deben oír. La fe en Cristo como el Hijo de Dios solo se encuentra en aquellos que primero escucharon su palabra y luego creyeron en Él. Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Para qué se escribieron estas cosas? Para que nosotros creamos. Otro sinónimo de fe es creer. Para que tú y yo creamos. Se han escrito para oírlas y obedecerlas. Cuando se escribe esto, se habla acerca de la necesidad de la predicación, de la necesidad de las personas que tienen de creer, por tanto invocar el nombre del Señor, ser salvos, claro, a través de Cristo. Entonces la secuencia lógica muestra que la fe es precedida por el oír el mensaje y el mensaje se recibe a través de la predicación. Segunda carta a Reyes 23:1. Dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. No estaba solo, mandó reunir a todos. A ver, todos los ancianos, vénganse conmigo. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. ¿Sí vamos bien? Y dice la Biblia, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Juntó a todos y dijo, vengan, vamos a leer
esto que es muy importante. Ahora escucha. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo un pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y que guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplieran las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, dice la Biblia, todo el pueblo confirmó el pacto. Todo el pueblo lo hizo. Aparentemente. Hasta ahí vamos bien. Dice la historia que este rey Josías mandó reunir a los principales. Estaba tan preocupado que se escuchara la palabra de Dios que él mismo la leyó. Cuando él dice que la leyó, es que él quería estar seguro de poder transmitir lo que estaba escrito y que la gente pudiera oír y obedecer. ¿Sabes? Es algo que varios de los reyes hicieron. Ver las crónicas de todo lo que había hecho el Señor. Eso aumentaba su fe, su confianza en Dios. Salmo 78:1. Dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas desde la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. ¿Quiénes contaron? ¿Quiénes contaron? Los padres. Los padres eran encargados de dar a conocer las maravillas del Señor a los hijos y los abuelos a los nietos. Así es como en un principio se enseñaba la palabra de Dios. De oídas. No lo ocultaremos de sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. ¿Quiénes son cristianos de tercera generación? No levantes tu mano. Cristianos de tercera generación, es decir, que tu abuela se convirtió, tus padres se convirtieron y ahora tú te convertiste. ¿Sabes? Sí, la pastora Ingrid. ¿Sabe? Ok. ¿Sabes por qué? Porque esa generación de los abuelos son los que doblaban rodillas por sus hijos y contaban las maravillas a los hijos. Y de los hijos, a los nietos. ¿Cómo? Oyendo. Platicándoles acerca de las maravillas del Señor, escuchando. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. ¿Sabes? Era una orden, no era una sugerencia. Los padres tienen la obligación de enseñar a sus hijos y sus hijos tienen la obligación de oír la palabra. Qué tremendo está eso. Todas estas cosas se han dejado a un lado y ahora los que enseñan a nuestros hijos son los famosos influencers, hasta en inglés lo ponen, ¿no? Y siguen a una bola de niños que no tienen nada de bueno. No me vean con cara ¿de qué está hablando? ¿Saben de qué estamos hablando? Hay un montón. De eso no vamos a predicar. Me quedé en el 6. Para que la generación venidera lo supiera y aún los hijos que habían de nacer, y aún fíjate, estaba profetizando, les van a predicar a los hijos y aún a los que no han nacido. Todavía está sembrada esa palabra. Dice a unos que habrán de nacer y estos se levantarán y le contarán a sus hijos. ¿Para qué tenían que escuchar estas palabras de parte del Señor? Para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Entonces, escucha. Tengo tu atención, escucha. Dice la Biblia que el pueblo de Israel hizo un montón de pactos con Dios y no los cumplió. Entonces yo quiero pensar que esos pactos no fueron tan cumplidos porque los padres nunca se dedicaron a enseñar a los hijos.
Porque dice ahí que les van a enseñar para que vean las maravillas de Dios, no del ser humano, sino de Jehová de los ejércitos, que los sacó de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que está diciendo. Entonces, quiero decir que si los que no obedecieron siendo hijos, que los padres nunca hicieron lo que tenían que hacer. El mensaje de hoy, iglesia, es que enseñemos a nuestros hijos. Enséñales su palabra. No los dejemos a la deriva. ¿Sabes? Todos los pastores estamos de acuerdo. Si no les enseñamos nosotros, alguien les va a enseñar. Les enseñaban religiosamente. Pero enseñémosles a nuestros hijos. Qué importante es poner nuestra fe en su palabra. Ella producirá irremediablemente creer. Entre más leamos, entre más escuchemos, entre más memoricemos, entre más confesemos su palabra, irremediablemente vamos a tener más fe. Pero si no sucede, no va a pasar nada en nuestra vida. Vamos terminando Gálatas 3:2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Escucha la comparación que está haciendo el apóstol Pablo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o? No fue y, o por el oír con fe. Fíjate la comparación tan profunda que está haciendo el apóstol Pablo. O sea, creíste porque la ley te obligaba a creer y porque alguien te dijo que tenías que hacerlo así, o por lo que estamos predicando como apóstoles, creíste por las maravillas de Jesús, por lo que hace Jesús en la vida de las personas. El apóstol Pablo recordó a esas iglesias ahí en Galacia que cuando oyeron con fe acerca de la obra en Cristo a favor de ellos, fue cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo y se dieron cuenta de que Dios obraba a través de esa fe. Pusieron sus ojos en el mismo lugar donde los apóstoles lo habían puesto. Esto quiere decir aparentemente que si tú no pones la fe donde tiene que estar puesta, es una fe falsa. No está fundamentada en la palabra de Dios. Porque sí podemos creer en un montón de basura y un montón de cosas, menos en el Dios Todopoderoso. ¿Qué produce en nosotros su palabra? Te voy a mencionar solamente algunos puntos importantes. La palabra nos hace libre. La palabra nos santifica. Nos ayuda a conocer a Dios. La palabra puede dar vida, nueva vida al hombre. La palabra nos limpia. La palabra produce fe en el hombre. La palabra convierte al pecador. La palabra juzgará al hombre. La palabra nos habla acerca de cómo ser buenos cristianos. La palabra evitará que el ser humano sea castigado. La palabra es el mensaje de salvación para todo el mundo. De hecho, es el poder de salvación que viene de parte de Dios. ¿Sabes? Los seres humanos no podrán invocar a Dios si no han creído en Él. No podrán creer en Él si no le conocen y si no han oído de Él. Por lo cual el apóstol Pablo dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Por tanto, tiene que haber un emisor de ese mensaje.
Y tiene que haber un receptor que con fe recibe la palabra. Tiene que haber un emisor que crea en su propia palabra, en la palabra de Dios, para poder comunicarle a aquellos que no creen en su palabra, que no saben, que nunca han tenido un acercamiento con el Señor. Y por lo tanto tiene que haber alguien que ha sido enviado. Escucha esto importante, iglesia. No existe otro medio por el cual pudiéramos tener una fe genuina, sino por la maravillosa palabra de Dios, la cual es el testimonio del Dios vivo, del Jesús nuestro Salvador, el Mesías, quien vino a dar su rescate por todos nosotros, para que creyendo tuviéramos vida eterna. Ese es el mensaje principal de Romanos 10:14. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.